el tema que tenemos para el día de hoy. ¿El enojo es un mito en ti y en mí? Es una gran pregunta. Pastor Elman Villalón, un agrado de tenerlo acá. Gracias, pastor. Es una bendición, un privilegio. Así que nos sentimos honrados con su presencia. Gracias. Amén. Referente al tema del enojo, ¿qué cita bíblica usted tiene para poder comenzar todo este tema? Bueno, podemos citar algo que escribió Pablo a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 20. Por ejemplo, ¿cierto? Allí menciona que es parte del fruto de la carne, o más bien un fruto de la carne. ¿Ya? Un fruto de la carne, la ira. ¿Ya? Y curiosamente ahí aparece entre celos y contienda la ira. ¿Ah? Me parece a mí que no es una casualidad de que Pablo haya escrito en esa posición o haya nombrado como obra de la carne, ¿cierto?, la ira, que como vamos a ver un poco más adelante, que eso puede ir en ascendencia con el enojo, que es el tema de hoy día, el enojo, la ira, y eso puede ser causal de lo anterior, de los celos, de la contienda, ¿verdad? ¿Por qué es tan fácil enojarse? Bueno, o sea, el enojo es algo que lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios, un matrimonio que puede llevar 20 años, 30 años casado, pero siempre a la larga, en el recorrido de los años, más de algún problemilla ha tenido que haber tenido en el camino. Lo otro es que un mal vecino, por ejemplo, un mal vecino, en el trabajo mismo, un compañero que tenga un mal vivir, no sé, hay personas que son tan buenas, que no son malas personas, pero lamentablemente el enojo se activa a las malas reacciones de otra persona o situaciones que le desagradan. Claro que sí, claro que sí. O sea, estamos rodeados de tantas situaciones, pastor, de enojo. Yo creo que hay muchas causas de las que nos producen el enojo. De hecho, las presiones sociales hoy día, las presiones individuales también, del estar en esta dinámica de consumo, de tener, y nos vamos cada día un poco sumergiendo en esta dinámica, que claro, no nos ayuda, nos hace un flaco favor por ahí, como dicen. O sea, el otro día vi en la noticia, yo creo que las personas que nos están viendo, a lo mejor se van a recordar, o sea, un choque. Los conductores, en vez de bajarse a conversar sobre el problema que se produjo, uno de los conductores atropella al otro. Entonces, o sea, al grado del enojo, o sea, la irritación es impresionante. O como aquella persona que en el trabajo, por no pago de sueldo, toma una máquina, una grúa, rompe 5 camiones. Entonces, podemos llegar a ese nivel de ira, de enojo ya extremo, porque eso ya es salirse del control de la situación. ¿Es tan así, pastor? Claro, podemos llegar ciertamente a grados de ira ya, ¿cierto? Ira destructiva, pero el germen, ¿cierto? O el inicio es un enojo, puede ser un pequeño enojo. ¿Y cómo tenemos que cuidarnos de esas cosas? Pues ya la Escritura a nosotros nos advierte que se quite de nosotros el enojo y también la ira. Entonces, no es algo que no se nos advierte, sino que se nos ha dicho montones de siglos atrás ya. Entonces, estoy pensando en el hecho de que hay personas enojadas viendo su equipo rival de partido, y pareciérase que uno se descargase con ir allí y decirle al equipo contrario cualquier cosa, pero en el fondo se está recargando con más ira. No es O sea, no se está desahogando así, no, al contrario. Al contrario, está acumulando más ira. Porque yo me imagino porque al siguiente partido vamos a ir ya con piedra o con palo ya. Una cosa así. Una cosa así.
Y ciertamente el manejar el enojo es lo que nosotros nos interesa también compartir un poco hoy día con la teleaudiencia que tenemos y también entre nosotros, ¿cierto? Ahora los hijos de Dios no están libres de que nos enojemos nosotros también. Exacto. Somos personas. Podríamos decir que el enojo todos lo tenemos. Todos tenemos el enojo. Podríamos decir que es parte de la vida misma de lo que Dios creó del hombre. Exacto. ¿Cierto, no? Exacto. O sea, nos encontramos con 80 versículos bíblicos en la Biblia sobre el enojo y 8 son de Dios en el Antiguo Testamento, donde Dios también se enoja, pero no peca. Claro. O sea, nos podemos enojar sin pecar, como dijo Pablo, airaos, pero no pequéis. No pequéis. Entonces, pero ¿dónde pecamos? O sea, nosotros los hijos del Señor, que se supone que tenemos una vida nueva en Cristo, nos vamos a seguir enojando, pero ¿hasta dónde podemos llegar, mi pastor? O sea, para no pecar. ¿Cómo nos podemos enojarnos sin pecar? Esa es la gran pregunta. ¿Usted qué nos puede decir referente a eso? Bueno, añadir un poco a lo que usted, doctor Mauricio, comentaba recién, de que la ira de Dios no nos complica, no nos destruye, es una actitud de Él más bien de corrección, de amor hacia nosotros. Nosotros podemos también ver el enojo desde ese punto de vista, que si nosotros no nos enojamos con los hijos, ¿cierto?, con un padre, de un padre a un hijo, ¿verdad?, lo hacemos con un afán de corregir, ¿verdad? Tenemos que demostrar ese sentimiento. El asunto es cómo nosotros lo manejamos. La Escritura también nos señala que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Entonces ahí hay otra parte, ¿cierto?, de la que podíamos ocuparnos más adelante, que ahora no es precisamente el tema. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, si no me equivoco, dice, le recomienda a los padres no airar a los hijos. Provocarlos, ¿cierto? Provocarlos a ira. En este sentido. Y pasa lo mismo también con los hijos, cuando los hijos... A ver, el enojo se manifiesta, como usted el otro día lo estuvimos conversando esto, y usted me conversaba de que el enojo es nosotros no queremos reconocer esa actitud de enojo rápidamente, porque no queremos que nadie nos diga los errores que cometemos. Cuando los niños, por ejemplo, crecen en un hogar y escuchan al papá, a la mamá, toda la vida corrigiéndolo, y ya cuando no quieren ser más corregidos, optan por irse de la casa. Claro. ¿Por qué? Porque al vivir solo ya no está papá y mamá que los corrija. ¿Es así o no? Sí, claro que sí. Pero a la misma vez la palabra nos enseña de que no debemos provocar la ira a nuestros hijos. Exacto. Qué fácil es hacer enojar a alguien. Sobre todo cuando lo conocen. Sobre todo cuando lo conocen. Saben qué tecla apretar, y entre todos esos frutos de la carne a veces se aprieta la tecla, por así decirlo, el enojo. Actívate. Préndete, ya. Y cómo es increíble, porque tú tienes una cabeza fría, y de repente alguien, como usted dice, lo acciona y se convierte en un Frankenstein, horroroso, un monstruo emocional, descontrolado, y empiezan a tirar las cosas, a gritar, y bueno, hay mucha gente que es así. Podríamos decir que son como histéricos, pero en el fondo no es un enojo que llega a dar miedo. Hoy en día la sociedad está muy violenta. Está violenta la sociedad. Estamos hablando con la gente que va a la iglesia y con la gente que no va a la iglesia también. Claro que sí. Entonces eso nos está afectando hoy en día. Claro, se nos acaban los recursos para enfrentar el enojo, y ese es uno de los gatillantes cuando nos vemos en esa disyuntiva de que no tenemos un recurso para poder amortiguar el enojo, ¿cierto? Y nosotros podemos recordar, ¿cierto?, los consejos también del mismo Pablo, en el mismo libro de Efesios, ¿cierto? Sí. En el capítulo 4:31 dice: quítense de ustedes. O sea, no es una opción que
dejar de enojarnos, sino que dice literalmente no tiene que haber enojo. Ya. Yo le añadiría un enojo destructivo, un enojo que pudiera herir a quien más queremos, porque a veces sucede eso. A uno no le da mucho, por así decirlo, no quita mucho el sueño provocando a alguien que no conoce, ¿no? Pero igual puede traer serias consecuencias. O sea, no es recomendable provocar. Provocar, claro. Provocar. Podríamos decir que el enojo tiene su parte buena y su parte mala. Exacto. La parte buena es que el enojo puede provocar ciertos cambios en nuestras vidas, positivos. Exacto. Y ese es el enojo correcto sin pecar. Pero a la misma vez se puede usar, emplear de mala forma y puede tener serias consecuencias que puede traer algo que no pensamos que podría suceder. Imagínese, Pastor Mauricio, que el mismo Santiago, que dice la tradición que fue hermano del Señor, él dice por la lengua, ¿Ya? ¿cierto? La lengua enciende gran fuego. Sí. Y por nuestras pasiones, y pongamos ahí entre las pasiones el enojo, ¿Ya? que es una emoción, se desatan tremendas guerras. Entonces es interesante que como Santiago lo comenta él ahí en su carta, ¿cierto? Ya. Pero bueno, una de las cosas que a nosotros nos interesa también compartir hoy día, ¿cómo podemos contrarrestar el enojo? ¿Qué podemos hacer? Los remedios que hay para evitar. Exacto. Porque, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, cuando volvamos, vamos a dar los grados de enojos que hay, porque creo que son 5. Exacto. Pero a la misma vez vamos a dar algunos remedios para controlar nuestra ira, nuestro enojo. Espero que no haya ningún Frankenstein escuchándonos en esta hora. No se vayan a enojar ahora y se cambien de programa. No, pues no es la idea. Así que vamos a ir a un salmo por nuestro evangelista Francisco Arestegui, el Salmo 150.